¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Bueno, pues yo estoy hoy pues contentísimo y emocionado por cortesía de Andoni, que nos ha dejado grabar y enseñarte esta maravilla. Nos hemos venido estamos muy cerquita de Bilbao, concretamente, este es el mirador de la playa de Barrica, por aquí va pasando gente que va a dar un paseo, va a hacer surf, etcétera. Y este es el enclave, bueno, y si me hubiera invitado Andoni a ir al fin del mundo, pues allá que hubiera ido a conocer esta máquina. Este que es el coche que, como os he contado en muchos vídeos en el canal, ya hace años, quizá la mayoría no lo sepáis, pero que es un poco el coche de mis sueños, por lo menos el coche de mis sueños de infancia, ¿no? El coche con el que yo soñaba, con el que yo alucinaba, con el que compraba cromos, compraba revistas, un unicornio total, que luego hizo que el primer coche que yo me comprara fuera un Renault 5 GT Turbo, el fase 2. Mi padre además tuvo un R5, pero en su caso el sencillito, el GTL, y claro, esta bestia, el R5 Turbo 2, pues era como la quinta esencia, algo absolutamente inalcanzable con el que yo babeaba de niño, y hoy por fin, tantos años después, te puedo traer al canal una review, una prueba del coche que vamos a hacer con muchísimo gusto. Una unidad que, aunque ves aquí, parece maquillada, sobre todo por la presencia de estas llantas Bright que tienen tanto sabor de competición ochentero, ¿no? Que está completamente de serie en lo que se refiere a la mecánica. El dueño, Andoni, ha tenido muchísimos, es un auténtico experto porque lleva toda la vida teniendo unidades de este coche y ha tenido muchas versiones de rally, ha tenido versiones de rallycross, ha tenido versiones imitando las series más potentes y más especiales, las que pasaban de los 300 caballos de potencia, pero este, que es el último que tiene, la última adquisición, está completamente de serie en lo que se refiere a la mecánica, es decir, que tenemos aquí el 1.4 turbo con los 160 caballos originales, con ese turbocompresor Garrett que marcó un antes y un después en el mundo de los rallies, y una mecánica con inyección bastante primitiva, pero ya con inyección, en este caso mecánica, la famosa Bosch K-Jetronic. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Y como te decía, hay pequeños toques en la estética, al margen de las llantas. En el interior, por ejemplo, se han mejorado también los asientos por unos buckets que tienen un aspecto absolutamente espectacular. Y poco más, aparte del color que se eligió para esta unidad. Me comentaba que tenía idea de restaurarlo y de dejarlo terminado a nivel de órganos y de funcionamiento, pero que el coche al final, una vez comprado, estaba tan bien, estaba tan sano, que sigue estando como el día que lo compró. Tenéis que tener en cuenta que este Renault 5 Turbo 2 es la segunda versión del R5, el coche nació a finales de los años 70 y, partiendo de la base del R5 de aquellos tiempos, Renault tenía una idea muy clara. Quería destronar a los italianos en el campeonato del mundo de rallies y para eso se inventó una máquina, y el Renault 5 Turbo 1, que fue el primero que se empezó a vender en aquellos finales de los 70. El coche debutó en los rallies en el año 1980 y en el año 1981, en aquel mítico e histórico rally de Monte Carlo, Jean Ragnotti conseguía la victoria con este coche, con un coche turbo, y lo convertía directamente en leyenda. Esta es esa imagen icónica, tantas veces vista, tantas veces soñada y tantas veces deseada. En este caso, además, el dueño le ha puesto unos neumáticos sobreensanchados que respetan la proporción con la medida original, pero en aquella medida original, si no me equivoco, el coche andaba por los 225. Este vehículo tenía, entre comillas, un problema, que es que, a pesar de estar muy ensanchado el culo gordo, pues cabía la rueda que cabía. Entonces, las preparaciones normalmente lo que hacían era ensancharlo todavía más para poder alojar ruedas más grandes. En este caso ha crecido hasta las 2,85, que es lo que marcan el aspecto tan brutal, tan bestial de la trasera. Bueno, simplemente para que conozcas un poquito más de la historia de este coche,
Hubo versiones de hasta 315, 320 caballos, pero la original del Turbo 2 es el 1.4 turbo de 160 caballos que hoy te vamos a contar. Hubo un salto importante entre la versión Turbo 1 y Turbo 2. Renault decidió que su coche tenía que seguir existiendo, era un éxito en los rallies, pero era muy costoso de fabricar, así que se utilizaron más piezas de serie, del R5 de serie, por ejemplo, piezas de aluminio en la carrocería se convirtieron en piezas de acero, y especialmente en lo que se refiere al interior, el gran cambio es que el Turbo 1 tenía un diseño de Bertone muy galáctico y futurista, y aquí se coloca el diseño del salpicadero del R5 original con algún reloj extra para poder tener información adicional. Y eso es todo, porque es que partimos del modesto R5 tradicional con sus 3,67 metros, si la memoria no me falla, y bueno, pues ¿qué pasó en aquellos tiempos? Se fabricaron 5.200 unidades. Los coches Grupo B fueron evolucionando en los rallies, como sabéis, ya con potencias que en algunos casos pasaban de los 600 caballos, y una sucesión de accidentes, algunos de ellos mortales, hicieron que finalmente ese tipo de coches se prohibiera. Y ahí fue donde el R5 Turbo 2 también terminó su vida útil, su periplo. Finalmente se construyeron aproximadamente 2/3 de los 5.200 coches fabricados, eso en números redondos, de la versión Turbo 2 y 1/3 de la versión Turbo 1, la primera y la primigenia. Y bueno, pues es un coche, como digo, lleno de leyendas, lleno de historias, entre ellas, por ejemplo, el vehículo con el que nuestro Carlos Sainz se hizo un piloto con mayúsculas. Todavía hay por ahí unidades que rondan que tienen la decoración del coche que utilizaba originalmente Carlos Sainz, y en definitiva pues una auténtica gozada, una auténtica maravilla, historia de la automoción, historia personal, y ahora lo que tengo muchísimas ganas de hacer directamente es meterme en el interior. Por cierto, si alguien anda algo despistado, porque esto del culo gordo, no lo he dicho, ¿no? Es que para los que llevamos toda la vida conviviendo y saboreando las fotos de este coche es muy obvio, ¿no? Pero puede haber alguien despistado. Evidentemente se hizo una transformación preparando el coche para la competición, para las carreras, y eso supuso que el motor se colocara en posición central trasera, e igualmente también que la tracción se pasara a la parte trasera. Estamos hablando de una época en los rallies en los que la tracción a las 4 ruedas todavía no era muy habitual. Así que el ensanchamiento del coche viene básicamente por dos motivos: para ensanchar las vías y que de esa manera el coche tenga un paso por curva más grande, y evidentemente unido a eso, con un motor en posición central trasera, es absolutamente fundamental tener espacio para que pueda respirar y se pueda refrigerar correctamente. Algo, por cierto, que con el 1.4 tipo Sierra de Renault nos llevaba por el camino de la amargura a los que teníamos ahí en el R5, en el Super 5 Turbo, el motor puesto ahí delante, los increíbles problemas de calentamiento que tenían aquellos motores, ¿no? Es un tema absolutamente crucial en un vehículo con turbo, en los tiempos primigenios, primitivos de los coches turbo, y aquí se resolvió de esta manera. Bueno, y ahora dicho todo esto, si os parece, vamos a darle un vistacillo rápido al interior, a ver qué nos enseña este R5 antes de que lo pongamos a funcionar, de que lo pongamos en vida y nos demos una vuelta con él. Vamos a verlo. Estaba mirando, hijo, vaya contraste, ¿verdad? Estoy todo el día subiéndome a coches con pantallas hipertecnologizados, y de repente meterte en esta máquina del tiempo, qué bonito y qué bien estructurado y qué sencillo todo. Bueno, como te decía, una de las mejoras que me ha comentado Andoni que le ha hecho al coche son poner estos buckets, porque los asientos originales, según él, no sujetan lo suficiente y se deshacen directamente. Con este color que tiene exterior, estaba diciendo, esto tiene que ser de algún país que tiene poca luz, de algún país donde gustan los colores así. Otra paleta de colores es habitual en los coches de algún país del centro o del norte de Europa, como puede ser Holanda, países nórdicos, Suiza, pues viene de Suiza. Bueno, el coche está en un estado excepcional. Lo único que hizo fue quitarle la tela del techo, porque no le hacía falta, porque se estaba desprendiendo, y así tiene un aspecto que le va un poco a juego con lo que es el guarnecido de la puerta, aquí con esta polipiel, y bueno, pues estos acabados tan austeros de R5 de toda la vida, y aquí concesiones a la deportividad muy pocas. Tenemos un manómetro de presión del aceite, tenemos un volante de 3 radios y un velocímetro de las versiones más potentes del R5, como puede ser pues parecido al Alpine, con la instrumentación tarada hasta 220 km por hora, y un cambio de marchas de 5 relaciones que movía esta bestia con la soltura que puede mover un motor de 160 caballos, una carrocería que no llega a los 900 kilos de peso, ¿no? Se queda por debajo claramente. Una organización de la instrumentación muy clásica de aquellos tiempos, con los botones de las acciones principales colocados aquí. Por supuesto,
una llave muy sencillita. Aquí lo que se hizo sobre todo fue eso, de construir y reducir un montón el coste del vehículo, poniendo el interior del original. Me llama la atención el estado en el que están los plásticos del salpicadero y lo lejos que queda el salpicadero, ¿verdad? En los coches antiguos aquí no había airbags ni nada de electrónica ni maquinaria eléctrica que meter detrás del salpicadero y por lo tanto es todo muchísimo más minimalista y muchísimo más limpio. Me llama la atención que no tenemos, claro, es que estamos en la prehistoria, no tenemos un indicador de presión del turbo con un manómetro que te marque los bar, lo que tenemos es un indicador de referencia que nos marca efectivamente si el turbo está soplando o está en depresión, pero no tenemos una referencia de a qué presión sopla, simplemente no hay escala en el indicador del turbo, al menos si tenemos un indicador de turbo que nos cuenta en qué momento está, a qué velocidad está girando respecto al 100% en una escala visual sin ningún tipo de indicación extra. Y poco más, la verdad, ¿y para qué más, no? Esto es una máquina de ser conducida, es una máquina de llevar por las curvas y de llevar rápido. Evidentemente los estándares de un coche como este respecto a los estándares de un coche moderno pues han cambiado mucho y especialmente en las cosas típicas que yo veo cuando pruebo un coche deportivo de aquellos tiempos, que son el tacto de la dirección y sobre todo el tacto de los frenos, hay una diferencia muy grande, ¿no? Y uno corre el riesgo de pues valorar o minusvalorar una máquina por el hecho de tener la referencia de los coches actuales, ¿no? No se puede, como se dice, no solamente en coches, sino en general, valorar o cualificar las cosas que la gente hacía y decía en el pasado sin tener en cuenta el contexto de aquellos tiempos, ¿no? Y eso es lo que hay que aplicar también a coches como este, que ya ha llovido desde entonces, ¿no? Estamos hablando de claramente más de 40 años, 45 años. Así que, bueno, pues ya te digo, cero distracciones, lo básico y lo esencial para concentrarse en la conducción. Estos baquets son una auténtica gozada, como te sujetan el cuerpo, es evidentemente un puntal para poder conducir con comodidad y seguridad el coche cuando vas rápido, y una posición de conducción con los buckets que no está nada mal respecto a la altura, teniendo en cuenta que es un coche muy pequeñito, tenemos suficiente visibilidad hacia adelante. Me llama mucho la atención, la visibilidad hacia atrás es excelente, evidentemente son formas más cuadradas y hay más superficie de cristal en la luna trasera y hacia todas las direcciones, hacia todos los ángulos, la visibilidad es superior a la de un coche que pueda tener muchos aditamentos aerodinámicos en los tiempos actuales. Así que nada, lo que a mí me apetece ahora mismo, por supuesto, es ponerlo en marcha ya. Vamos a ver si le podemos dar algún paseíto y darle algún que otro apretón y a ver qué tal se comporta esta bestia que suena de vicio, ya la he oído arrancar, suena de vicio. Por cierto, otro detalle chulo e interesante es que el pedal del acelerador está articulado, en lugar de llevar un pedal que sobresale, que cuelga, está articulado en el suelo, lo cual está muy bien para poder modular la presión de aceleración. Así que nada, vamos a poner esta máquina en marcha. Tenemos elevalunas eléctricos que la verdad no sé si funcionan, vamos a probarlo, a ver. ¿No funciona? Sí que funciona. Esta es una de las poquísimas concesiones al lujo que se dejaron en un coche como este, donde lo importante era la relación entre peso y potencia. Así que lo dicho, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a encender motores, en este caso motor, y a ver cuál es la sensación de pilotar una máquina con la que llevo soñando tranquilamente desde hace 40 años. Vamos allá. Esto es un déjà vu total, con el R5 Turbo, el Super 5 Turbo, que tenía los pedales tremendamente pegados y, claro, de casta le viene al galgo. Son unos pedales muy pensados para el punta tacón y con los pies grandes que tenemos hoy en día, pues no es fácil de primeras, pero enseguida te acostumbras y vamos a ver qué tal se nos da la conducción. Evidentemente una dirección, pues eso, es una dirección sin asistencia, que bueno, pues es más pesada de lo habitual, pero es bastante directa. Me estaba fijando antes cuando estábamos pasando rotondas que el coche pues tiene un virar bastante sanote para tener los años que tiene y evidentemente no llevar una amortiguación moderna, pero se sujeta suficientemente bien. Lo que es maravilloso es la banda sonora que llevamos permanentemente ahí detrás, con el soplido del turbo, con esta preciosidad de carretera. Y oye, me llama la atención que tanta fama con el turbo, en fin, no vamos a hablar de las tonterías que se decían antaño, pero que no tiene una patada de esas locas que dices. También es verdad que no lo voy a estrujar hasta el fondo, pero no noto que tenga un cambio de esos bestiales a la hora de entrar la potencia. Lo hace de una manera muy sana y especialmente a 3.500, 4.000 vueltas la cosa se pone seria, con un empuje intenso, pero en ningún caso brusco,
y sí que se nota cierto retraso, ¿no? Pero al final el coche no es on-off, hay que ir cogiendo los matices. Efectivamente sí que hay claramente un retraso, hay un lag, pero a la que el turbo empieza a soplar bien hasta el punto en el que está dándolo todo, no noto que conduciendo con un poquito de tino, con un poquito de tiento, haya una brusquedad muy grande. Las prestaciones son las que son. Me habían advertido que me iba a decepcionar, que realmente pues eso, es un coche que tiene muchos años y que uno lo tiene en la cabeza como un superdeportivo y no lo es. Y bueno, está claro que no es un coche de 300 o 400 caballos actual, pero oye, anda de una manera muy sana y es divertido y hasta cierto punto adictivo. Lo que efectivamente no está a la altura del conjunto, en este caso, son los frenos de serie, que son unos frenos justitos, vamos a dejarlo ahí. Justitos para frenar el coche lo que es capaz de acelerar y los que en un tipo de vehículo como este marcan un poco el límite del ritmo al que puedes ir, ¿verdad? Que yo no pensaba que íbamos a ir a un ritmo tan alto, la verdad. Luego la palanca de cambios no es que sea especialmente rápida, tiene un varillaje muy largo porque está detrás, junto al motor. Huelga decir que no lo he dicho, que esto es un biplaza, porque las plazas traseras quedan anuladas por toda la parte mecánica. Esto es un coche para pasear rápido, para disfrutar conduciendo en el año 2025 y para ir mostrando un cachito de historia de la automoción. Una cosa que me gusta mucho del coche es que tiene mejor sonido que al menos lo que yo tengo en la cabeza que tenía mi Super 5 Turbo. Este al menos tiene un sonido con un toque racing muy agradable y con el silbido del turbo que te está pegando ahí fuerte detrás cada vez que pisas mínimamente el acelerador. Es una gozada. El coche tiene claramente un punto de inflexión que llega a eso, a unas 3.000, poco antes de las 3.500 vueltas de marcador, se convierte en otro coche. El turbo ya está cargando lo suficiente y ya el coche empieza a respirar a pleno pulmón y de aquí para adelante pues te da lo que lleva dentro. Con una zona roja que empieza un poco antes de las 6.000 vueltas, yo creo que no debe merecer la pena ir mucho más de las 5.500, que es donde ya empezará a desfallecer. Y entre esas 3.500 y las 6.000 vueltas es donde está la quinta esencia de esta maquinita. Hay que trabajar con los brazos, ¿eh? Hay que trabajar para llevarlo por donde quieres, pero no se me hace ni complicado ni insufrible. Probablemente en marcha la ligereza del coche hace que el tacto de la dirección no esté mal del todo. Por debajo de 3.000 vueltas claramente el rendimiento se empobrece. Algunos amigos y conocidos que ya tuvieron ocasión de llevar este coche en su momento me advirtieron de que probablemente me iba a decepcionar y venía un poco con la lección aprendida y el freno echado en la cabeza, mentalmente. Y la verdad, no me ha decepcionado la conducción del R5 Turbo 2. Ya he aprendido a ponderar lo que son los automóviles que tienen unos años, puesto que he tenido y he conducido unos cuantos. La experiencia ha sido muy bonita, aunque el coche se ha puesto un poco cabezón y nos ha estado dando algún que otro quebradero de cabeza con el embrague. Realmente es un coche delicado, y más teniendo en cuenta eso, la edad que tiene y sus características técnicas que lo hacen muy especial. Sin embargo, te puedo contar una anécdota. Siguiendo al coche, haciendo una grabación coche a coche, iba con un vehículo SUV eléctrico de gran tamaño y nos costaba bastante seguir el ritmo al R5 Turbo 2. Así que sí, no es un misil, tiene 160 caballos, pero corre lo suficiente para los estándares de hoy en día y se sigue pegando al suelo como una lapa más con esas enormes ruedas traseras que hacen que su paso por curva sea muy alto con poco esfuerzo. Es un coche que siempre me llamó la atención, es un coche con el que siempre soñé y te lo digo honestamente, me ha dado mucho gusto, mucho placer para la mente poder por fin tocar uno y conducir uno, algo largamente soñado, ideado. También es cierto que con la edad uno aprende a ponderar las emociones y ya no es lo mismo que era, te lo tengo que decir con honestidad y con el corazón en la mano, como era hace tantos años ya, tantos, que las emociones también se van matizando. Y bueno, supongo que eso es bueno, porque las cosas se toman con más calma y se relativizan. En todo caso, otra muesca en el revólver, queridos amigos. Espero, a pesar del poco tiempo, haber podido transmitirte algo de este coche tan especial a través de las imágenes y de mi verbo. Espero haber estado a la altura, que es algo que no tengo muy claro. Si no es así, pues intentaremos hacerlo mejor en un próximo vídeo. Nada más, querida familia. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente.